Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo realizo el repaso o la revisión de mi semana completa para así poder ver qué errores cometí, para así poder ver qué errores he estado repitiendo durante la semana, cómo fueron los dos trades que tomé, detalle que estoy omitiendo, algún trade que estoy perdiendo, algún horario en específico que se dan buenos trades, algún horario en específico que no debo de tomar trades y así sucesivamente para lograr la mejora. Vámonos directamente al Notion y así les muestro las anotaciones que hice durante la semana, que no son muchas, pero siempre intento anotar lo esencial para no perderme y no tener tanto ruido en mi revisión, en mi diario básicamente de la semana. Y por otra parte, también vamos a ir al gráfico y vamos a ver los trades que pude haber tomado durante la semana en el caso de haber alguno. Vámonos directamente al Notion. Bueno, estando aquí en el Notion, vámonos directamente a la revisión de la semana, semana número 6, con el plan de trading Samurai Fox. Si se dan cuenta, no son muchas semanas, es un mes y medio que vengo operando con la estrategia, realmente realizando muchas mejoras. Y aquí tenemos 5 aspectos, 5 que pueden cambiar toda una semana. No los he leído, es mi primera vez leyéndolo, lo fui escribiendo mediante fue pasando la semana. Primero, tomé un trade sabiendo que tenía una resistencia de una temporalidad superior en contra. Aún así lo tomé, es como querer reafirmar y vivir por mí mismo las pérdidas que me confirme el mal trade que tomé. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo mentalmente y técnicamente fui capaz de ver el trade y la resistencia que estaba en contra. Recuerdo que era una resistencia de H1 y aún así vi la resistencia en contra. Y aún así decidí tomar en contra de esa resistencia justo entrando a la resistencia. Que llevó eso a una pérdida inmediata. O sea, perdí el trade inmediatamente. Una pérdida que pude haber evitado completa y absolutamente fácil. O sea, esa pérdida es muy evitable. Ahora, cometí ese error. ¿Por qué? Yo fui consciente del error. O más bien, yo fui consciente de esa resistencia y fui consciente de lo que podía causarme una pérdida. Más sin embargo, como nunca había experimentado ese tipo de pérdida, es como si yo quisiera comprobarlo, o sea, sentir esa pérdida. Realmente no existe nada en el trading como tú, como trader individual, sentir una pérdida del tipo que sea. O sea, tú sentir la pérdida y por qué se originó, cuál es la causa de esa pérdida es muy diferente a que a otra persona venga y te cuente, te diga, no, este trade no se puede dar por esto, por aquello. No. O sea, como trade tú tienes tu setup, lo ejecutas y una vez tienes una pérdida dices, ok, fue por esto específicamente. Ahora, ¿se puede volver a repetir o no? Ahí es donde está el detalle en mantenerle seguimiento a cada una de las cosas. Y es por eso que hago este tipo de anotaciones. Segunda anotación. Y al lunes me siento más tranquilo y confiado de mi trading. Es interesante cómo necesito experimentar la pérdida para terminar de entender lo que es una entrada mala en ciertos casos. Ahí como les decía, es necesario uno experimentar. No, experimentar y sentirlo. Dicen una frase muy interesante. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Tercer punto de la semana. Tercer punto de la semana. Los trades continúan en mi dirección, pero no tuve chance de entrar. Eso fue el día martes o miércoles, si no me equivoco, donde logré identificar varios trades, más sin embargo fueron movimientos muy rápidos. O sea, movimientos muy rápidos no me permitieron entrar nada. Prácticamente no me dieron chance ni de decirle hola, ni de despedirme tampoco. O sea, los trades se dieron así de veloz. Entonces, punto a tener en cuenta, ¿por qué? Porque ahí podría empezar a ajustar yo un poquito mi entrada. No es momento de eso, pero ya lo voy anotando. Fue una semana tranquila, tomé un solo trade. Ese fui yo pensando ya que mi semana se había acabado prácticamente. He tomado un solo trade y fue malo por no esperar las altas probabilidades y desesperarme. Estoy viendo, ya entendiendo más que nada mi dirección del precio para operar y no operar en contra de esa tendencia. O sea, ya estoy aprendiendo un poco más lo que viene siendo vincular las temporalidades. Me paso de diario H4, de H4 a M5, a M15, H1 y voy creando lo que viene siendo una cadena donde las temporalidades están alineadas y por tanto voy a tener más probabilidades y no operar en contra de la tendencia. Ahora estoy esperando el viernes para analizar la semana. Si estoy perdiendo alguna oportunidad específica dentro de mi horario, perdón, de la manera en la que actualmente estoy operando. Esto es lo que vamos a hacer ahorita en el momento de hoy. ¿Por qué? Porque solamente había tomado un trade y no había visto trade de más alta probabilidad, ya me estaba poniendo un poco nervioso, para que les voy a mentir. O sea, en mi experiencia como trader individual, yo me estaba poniendo un poco ansioso. ¿Por qué? Porque no estaba tomando ningún trade, estaba demasiado tranquilo y ya me estaba preocupando. Entonces estaba desesperado porque llegara el viernes. Ya eso lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos fue, cómo fue ese desenvolvimiento durante toda la semana y si perdimos en efecto algún trade. Observé que mi target, siendo una temporalidad de la resistencia la misma, entonces puedo tener un target un poco más extenso. Fue el caso del último trade que analizamos aquí en el canal, fue el video anterior a este,
donde vimos el análisis de un trade que tomamos en el NZDJPI el jueves y el trade, si no me recuerdo, daba un 1-8, un 1-9, si no me recuerdo, o un mínimo un 1-7, si no me recuerdo. O sea, de un RR. Entonces, me empiezo a preguntar a mí mismo si mi target está correcto. ¿Por qué? Porque yo busco un 1-2. Con un 1-2 estoy perfecto. Más sin embargo, si yo empiezo a notar el patrón de que todos mis trades se van. O sea, un poco más allá de mi target siempre, un 1-3, un 1-4. Yo puedo empezar a extender mi target para así tener un RR, un beneficio aún mejor. Y manteniendo mi RR, mantengo mi probabilidad de efectividad en un trade y aumento la cantidad que obtengo de beneficio de ese trade. Entonces, ese sería el objetivo, en este caso, de por esa anotación. Pero igual como fue, con los trades continuados en mi dirección, pero no tuve chance de entrar. O sea, esos dos puntos no son para tomar una decisión automáticamente, sino para llevar ese journal y decir, ok, ya eso me está pasando demasiado seguido, ya necesito tomar alguna decisión y ahí es cuando entra nuestro trabajo, nuestra evolución como trader dentro del mercado para tomar una decisión y mejorar o agregar o eliminar algo de nuestro plan de trading y de nuestra estrategia, de nuestro setup. ¿Qué le pedimos al mercado para poder entrar? Ya si quieren vamos a pasarnos a los trades que pudimos haber perdido esa semana. Bueno, vamos a empezar con el primer trade que más bien que perdimos en lo que viene siendo la semana que pasó. Vamos al euro NZD, sería el euro contra el dólar neozelandés. Venimos a nivel mensual. Necesito que se concentre mucho. ¿Por qué? Porque vamos a profundizar bastante. No piensen que es algo muy científico, sino más bien es ir viendo los detalles e ir buscando contexto. La palabra contexto me gusta mucho. Entonces, venimos a nivel mensual. A nivel mensual vemos una tendencia alcista que actualmente tuvo un retroceso, incluso creó un Fair Value Gap. Ahora, el precio tanto puede venir a buscar el Fair Value Gap como puede venir a buscar el Previous Candle Low. Entonces, ¿tengo algo a nivel mensual? Realmente no mucho. Con que trabajar a nivel semanal tampoco mucho, porque no estoy tomando ni este swing low, ni tampoco estoy tomando este. Apenas ahorita empezamos a subir por ese punto. Venimos a nivel diario y es cuando se pone interesante. ¿Por qué? Porque venimos aquí de haber tomado este Fair Value Gap que tenemos aquí. Vamos a eliminar todo si gusta. Venimos de tomar este Fair Value Gap. Entonces, aquí teníamos un contexto alcista. ¿Hacia qué área? Hacia esta área que tenemos aquí. Hacia este swing high. Entonces, este es un área de contexto. Perfecto. Ahí podemos tomar oportunidades en lo que viene siendo una compra. Una compra en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a este punto, fíjense, a este swing high que tenemos aquí, llegamos a un swing high a nivel semanal. ¿Por qué? Porque aquí llegamos al contexto, realizamos un pequeño retroceso y continuamos la tendencia. Ahora, una vez llegando al swing high a nivel semanal, me interesa continuar a seguir comprando, no inmediatamente. Necesito ver la reacción del precio. ¿Por qué? Porque me puedo ver involucrado en una operación en contra tendencia. Porque a pesar de que a nivel diario yo tengo ese Fair Value Gap, ok, pero a nivel semanal estoy tomando un swing high en este momento. O sea, estoy rozando ese punto. ¿Qué vemos aquí? Ok, tenemos un contexto a nivel semanal. Un swing high a nivel semanal. Tenemos un swing high a nivel diario. Normalmente sucede así, pero no siempre. Porque hay que prestar atención a esto. Porque a veces estamos tomando un contexto a nivel semanal y si bajamos a nivel diario no está en área de contexto, o sea, no está tomando también un swing high, sería una sola vela, puede variar. Entonces, a nivel semanal estamos tomando el swing high, a nivel diario también estamos tomando un swing high, por eso es que voy bajando. Ya tengo contexto a nivel diario también. Vengo en H4 y busco un contexto también. O sea, en H4 también tomo un swing high. No solamente fue un movimiento limpio que no está tomando ningún swing high, no, también estoy tomando liquidez en H4. No tengo Fair Value Gap en contra en H4 básicamente, lo que me permite también bajar a H1. Si se dan cuenta, cada temporalidad está en contexto con la temporalidad superior. O sea, diario con semanal, H4 con diario y ahora H1 vamos a ponerlo en contexto con H4 que fue la toma de este swing high. ¿Qué necesito yo si quisiera operar a la baja? O unir respecto a una resistencia, por ejemplo, en este caso pudiera haber sido a este Fair Value Gap que tenemos aquí, a este Fair Value Gap o a las áreas de valor justo. Ninguna fue respetada, ¿por qué? Porque tuvimos la primera vela fue un rechazo, pero ese rechazo nunca fue operado por debajo, o sea, nunca el precio continuó a la baja, por tanto, no podemos operar ese movimiento si el precio no lo hace, ¿no? Lógicamente. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un contexto en H1 también? O sea, logramos tener un Fair Value Gap de H1 que también puede ser potencialmente otra zona que impulse el precio hacia abajo, perdón. Entonces tenemos un Fair Value Gap también de H1 que puede impulsar el precio hacia abajo. ¿Qué pasa? Todas esas cuatro temporalidades están en contexto bajista. O sea, todas están apuntando a la baja. ¿Se dan cuenta? No operé ese movimiento de aquí, no. Lo interesante es operar un movimiento a la baja. Entonces, volvemos a tener que un área de contexto para operar. En el caso H1, bajamos otra temporalidad M5, por ejemplo,
y podemos buscar la defensa. ¿Qué me impide a mí continuar a la baja? ¿Por qué? Porque ya tengo H1, H4 diario y semanal bajistas, o sea, ambas cuatro están apuntando hacia la baja. Tengo 4 argumentos que me pueden indicar que el precio tiene probabilidades de continuar a la baja. Y si en H1 también tengo un área de contexto para operar y encima, por ejemplo, y respetamos este Fair Value Gap, que es la única línea de defensa que nos queda en este punto, porque los demás son estos swing low y estos de aquí. ¿Qué pasa? Que el precio continúa con alta velocidad. Venimos aquí, el precio tiene su primera vela, es un rechazo, claramente, ese rechazo que tenemos aquí. Más sin embargo, el precio no es capaz de ¿qué? De operar por debajo de ese punto. O sea, el precio con esa vela, mucha fuerza bajiza y automáticamente es frenado. ¿Cómo vamos a detectar cuando puede causarse un retroceso profundo o un frenado como eso? En mi caso, yo bajo una temporalidad y veo la primera vela. O sea, la primera vela que tocó ese punto, ese swing low, una temporalidad menor, ¿qué hizo? O sea, ¿cómo se comportó? En ese caso fue una toma de liquidez muy clara. Esa vela de rechazo. Por tanto, ese es para mí una red flag, diría, para no entrar en ese trade. O sea, automáticamente no entrar en este rompimiento, esperar más confirmación. O en este caso, por ejemplo, aquí estamos en M15, vemos que el precio rechazó y volvió a rechazar continuando al alza. Por tanto, aquí se forma ¿qué? Un swing low de rechazo. ¿Hacia qué? Hacia este. Ya este fair value gap ha sido prácticamente invalidado. Estamos trabajando en base a este swing low, en el cual creamos un rechazo, nuevamente otro rechazo. Por tanto, creamos un swing low de rechazo, a partir del cual si el precio logra respetar, ahora sí que puede continuar a la baja. Nuevamente, lo mismo pasaba con este, pero si bajamos una temporalidad, no vemos que el precio cerró. Fíjense la diferencia de cuando el precio cerró aquí en este swing low y cuando el precio cerró aquí debajo de este swing low. Entonces, esos pequeños detalles son los que nos van a dar a nosotros una rentabilidad, básicamente. Porque, al menos en mi caso, que estoy estudiando este tipo de setup, es en lo que yo me enfoco. O sea, voy al detalle. ¿Qué pasa exactamente cuando el precio llega a ese nivel en el que yo estoy interesado en vender, por ejemplo? Yo estoy interesado en vender en ese punto. Por tanto, ¿qué oportunidad me puede dar el precio? Si se dan cuenta, es jueves. Fue ayer, básicamente, este trade se dio. Y yo no lo vi, no fui capaz de verlo. Pero voy agarrando visión y voy pasando por cada uno de los pares a ver las temporalidades, qué pares son, a qué hora dan la oportunidad. En este caso, bajamos una temporalidad y vemos el cierre por debajo. Y si venimos a un minuto, vemos aquí el cierre de esa vela fue a las I5, 16 y 5, esa vela de aquí. Entonces, tenemos el retroceso, perfecto, necesitamos que una vela de expansión. O sea, tenemos la operación por debajo, un retroceso y otra vez una operación de expansión. Tanto pueden entrar en esta como pueden haber entrado en esta. Esta realmente queda muy abajo, pero haber entrado en esta, por ejemplo, en esa expansión habría sido muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un trade de alta probabilidad. Fíjense, ahí está el 1 a 2, fíjense. O sea, un trade que corre ¿qué? Con velocidad. Automáticamente el precio en este Fair Value Gap, una vez el precio rechaza ese Fair Value Gap con esa vela de aquí, ya pueden incluso poner en break-even. ¿Por qué? Porque ya no existe una razón para volver a operar al alza. Ya reaccionamos a ese Fair Value Gap creando un rechazo. La probabilidad de retroceder más profundo ha sido anulada prácticamente. Entonces, ahí tienen que un trade de alta probabilidad. Este es el tipo de trade que buscamos. Este es el tipo de trade que buscamos y por eso, una vez más, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el journal. Tenemos a Notion y aquí vamos a tener todos los trades que yo no tomo. O sea, aquí son todos los trades que yo no soy capaz de ver cada semana. Ahí tenemos incluso desde febrero, marzo, empecé febrero y marzo y ahorita vamos a incorporar al menos este trade. Ahí igual coloco la calidad del setup, las imágenes, una descripción a la hora en la que se dio. Si se dan cuenta, los trades se dan 7:30 máximo. 6 y 7:30 es mi horario óptimo. Por eso cuando un trade pasa a partir de las 8 horas México, yo no tomo más trade. O sea, yo no estoy interesado en incorporarme en algún otro trade, al menos hasta ahora. Entonces, vamos a incorporar aquí, ponemos Asia, fue el día del 19, fue un trade no tomado, fue en el euro NZD, fue una venta en este caso, una ganancia, un setup, yo diría A, un setup A, más que nada, ¿por qué? Porque no tengo esa alineación tan perfecta como me gusta a mí de todas las temporalidades, solamente tengo contexto en cada una y está en contexto con la temporalidad superior. Ok, a término general está perfecto, pero no es el setup, he visto mejores setups, o sea, he visto una congruencia, por decirlo de alguna manera, en Fair Value Gap diario, Fair Value Gap de H4, Fair Value Gap de H1, o sea, todo bien alineado. En este caso no, tuvimos un poco de lateralización. Entonces, ponemos aquí, básicamente, describimos el trade que acabamos de experimentar, ponemos Swing High semanal, Swing High diario, Swing High H4, perdón, Swing High H4, Swing High H4, Swing High semanal, Swing High diario, Swing High H4 y Fair Value Gap H1. Y el irrespeto
a Fair Value Gap de M15. Entonces fíjense cuántos argumentos son, cuántos argumentos se alinearon. Este trade es tomado a las 6:05 de la tarde. Le tomamos fotos y automáticamente rellenamos ese campo. Así es como voy realizando la revisión de mi semana y los trades que no voy tomando cada semana. ¿Por qué realizo este proceso? Bueno, para mí este proceso ha sido muy transformador. A partir del mes pasado lo empecé a hacerlo, empecé a ejecutar este procedimiento de realizar la revisión de los trades que no tomo. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta de otras oportunidades que puedo tener con mi mismo setup. O sea, sin salirme del principal setup, sino más bien incorporando algunos pequeños detalles que me pueden estar haciendo perder trades o algunos otros detalles que pueden evitarme muchas pérdidas, ¿no? En ese caso, realmente no son muchos, no les puedo decir que me pierdo 10 trades a la semana, pero 1, 2, 3 trades sí me ando perdiendo. Quizás sea falta de enfoque, quizás sea demasiados pares por operar, demás y demás. El caso aquí está en encontrar setups buenos, en encontrar setups de alta probabilidad y que me permitan a mí llevar un proceso como trader constante, un proceso como trader de continua mejor. Como segundo trade vamos a hablar de un trade en el GBP JPI, o sea, lo que viene siendo la libra esterlina contra el yen japonés. Si venimos a nivel diario, ¿qué vamos a ver? Que el precio a partir de un fair value gap bajista se impulsó a la baja y logró llegar a su target, ese swing low que tenemos acá abajo. Luego de que llegamos a ese swing low, provocamos que otra área de contexto. Área de contexto que sería desde el swing low hacia este swing high. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo me puedo incorporar yo en ese movimiento? Pues lógicamente, ¿cómo yo voy a confirmar que ese movimiento se va a realizar? Cuando tenemos la invalidación de un PDA. En este caso sería la invalidación, por ejemplo, de este Fair Value Gap y del Order Block. Lo que me dejaría a mí con la opción de llegar solamente hacia este swing high. Tenemos el primer rechazo y el segundo rechazo. Por tanto, si el precio opera por encima de ese rechazo, que me indica a mí que no existe ninguna defensa para que el precio logre continuar hacia la baja. Por tanto, a partir de donde puede continuar hacia la baja, por ejemplo, a partir de este swing high o a partir del siguiente swing high. En mi caso busco un target siempre muy cercano, lo más cercano posible. Como les decía ahorita, vamos a una temporalidad y es un trade que no tomé. Como les decía ahorita, no lo vi. O sea, es un trade que no lo vi, pero sucedió después de las 8. Por tanto, tampoco es que yo me sienta muy mal por no haber tomado el trade, porque realmente se dio bastante fuera de mi horario, ¿no? Normalmente opero hasta las 8 porque me he dado cuenta que los trades que suceden tan tardes normalmente no suelen tener buenos resultados. Entonces, si venimos a este trade, es un área muy pequeña por lo que podemos bajar 2, 3 temporalidades. Y venimos, por ejemplo, la primera vela de M15 cerrando por encima, o sea, un área bastante pequeña. Y M5 dándonos el patrón de un retroceso, como les decía, un retroceso y nuevamente una expansión. Colocamos nuestros stop loss un poquito debajo de ese swing low porque era un fair value que se iba a formar en M15 para cubrirnos un poco más y buscamos fácilmente el 1-2. Y así de la misma manera nos perdimos otro trade esta semana. Pero no importa, o sea, no es cuestión de perder solo los trades, sino cuestión de tomarse su tiempo y lograr analizar el mercado durante la semana en los pares que ustedes operan. En mi caso, Asia, todos los pares que operen en Asia. He eliminado muchísimos. Uno de mis principales errores al empezar a operar Asia. O sea, empecé operando alrededor de... Ahorita debo de tener que serían 4, 6, como unos 15 pares o menos incluso. Y empecé operando veintitantos pares, 25, 24, todos los pares que me permitió prácticamente TradingView. Y yo tenía lo que viene siendo el oro, tenía la plata, tenía el Nikkei, varios, o sea, tenía muchos pares que prácticamente no me servían de nada, no me servían de nada, porque ni me daban oportunidad y cuando me daban oportunidad no era capaz de tomarlos, o sea, no era capaz de ver esa oportunidad, entonces, ¿para qué? Solamente me quita tiempo, solamente me quitaba espacio en mi trading, por tanto decidí quitarlos y me quedé con esos pares. Entonces, ese sería el segundo trade que nos perdimos básicamente esta semana. Ahorita le hacemos igual lo que viene siendo su revisión para de cierta manera registrarlo. Y pasamos al siguiente trade. Tercer trade de la semana. Vamos al dólar australiano contra el JPI. Tenemos una situación bastante parecida. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el respeto de un fair value gap bajista. Llegamos al objetivo y hacia este fair value gap o este swing low que tenemos acá abajo. Y posteriormente el precio toma la liquidez. Venimos, bajamos una temporalidad y venimos a buscar las defensas que tiene el precio. En este caso, este fair value gap y esa área de valor justo. O sea, son las dos áreas más fuertes del precio, las cuales si el precio respeta, no me quedaría más que puros swing highs. O sea, puras tomas de liquidez, a partir de las cuales el precio también pudiera bajar, pero existe menos probabilidad. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, tenemos el fair value gap y ya tuvimos el rechazo del fair value gap. Si ese fair value gap falla, la otra línea de defensa sería el área de defensa, la línea de defensa superpuesta.
ese siguiente área a la cual vamos a atacar y por lo que se genera un área a partir de la cual podemos tomar oportunidad. Si bajamos una, dos, tres temporalidades, podemos ver, en este caso dos temporalidades, y podemos ver el trade que se da aquí. Por ejemplo, una vela de H1 cerrando por encima del swing high me confirma que existe fuerza alcista suficiente para llegar a esa área de valor justo. Si te dan cuenta, es el área justa donde el precio se consolida y a partir de ahí el precio puede continuar a la baja. Tenemos el retroceso y tenemos nuevamente una expansión. ¿Qué significa esto? O sea que el precio ya hizo el retroceso en el cual ya hubiese podido haber o hecho un retroceso más profundo o consolidarse o haberse dado la vuelta, lo cual no pasó. Sucedió que el precio retrocedió y automáticamente se volvió a expandir con la oportunidad de crear otro fair value gap. Ahí es donde tengo la alta probabilidad. Incluso, por ejemplo, en ese fair value gap que tenemos aquí. Igual, de igual manera buscamos el 1 a 2 y yo normalmente, siempre, cada vez que el precio logra llegar a mi objetivo, que era el área de valor justo, automáticamente intento poner break-even. ¿Por qué poner break-even? Porque se supone que ese punto es a partir del cual el precio puede continuar a la baja. Entonces, si el precio quiere continuar a la baja, yo automáticamente me pongo break-even por si el precio ya empieza a continuar a la baja y no resulta que es otro pequeño retroceso para continuar, pues lamentablemente yo me quedo en break-even. Bueno, lamentable no, afortunadamente, porque si no me varía un stop loss si el precio continúa a la baja. Lo cual no pasa porque ya yo tengo el break-even. Ese sería el tercer trade de la semana. Y el último, fueron las tres oportunidades prácticamente que omitimos esta semana, pero realmente creo que fue una semana bastante positiva. Un trade negativo, un trade positivo. Realmente muy fácil de detectar. Igual mi trade negativo, la razón por la cual lo fue erróneo. O sea, ese trade fue básicamente algo bien sin sentido. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué hicimos? Dense cuenta que entramos, tomamos esta liquidez a nivel diario en H4 y en H1 yo estoy entrando aquí en ese punto, contra ese fair value gap. Entonces, ¿qué pasa? Este retroceso te saca, o sea, literalmente te saca tu stop loss del precio y lo más cómodo es esperar a que el precio se posicione correctamente para ejecutar una orden. Eso sería todo, chicos. Lo veo en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar. Espero les sirva muchísimo el contenido y todo lo que vamos a ir aprendiendo semana tras semana. Muchísimas gracias.